Hola, mi nombre es Laura Marcela Prieto de Jarano y en la siguiente presentación les voy a exponer sobre cultura, un concepto antropológico. Y todos podemos advertir la diversidad de pensamientos y comportamientos que exhiben los seres humanos a lo largo y ancho del planeta. Y de ahí deviene una pregunta que ha motivado serias discusiones a lo largo de la historia. Esta pregunta es cómo podemos conceptuar esa diversidad eh, o cómo podemos apreciar sus cualidades. Eh, el concepto de cultura nació y creció eh, como respuesta a esa pregunta. Remontándonos a la antigüedad, tenemos que Cicerón utiliza una metáfora de cultura anime, es decir, cultura del alma, que nos aproxima un tanto al sentido en la actualidad tiene el término. De todas formas, el sentido más característico terminó en la época clásica, donde este era referido al campo. A lo largo de toda la Edad Media, la cultura había tenido connotaciones agrarias, pero en el siglo XVIII se gesta una significación que será corroborada con el nacimiento de las ciencias sociales en el siglo XIX. Cuando el concepto pasa a tener un significado diferente, aunque inspirado en su viejo sentido de cultivo del alma o cultivo del espíritu, los ilustrados utilizaron un concepto de cultura como educación del individuo e igualmente en los discursos de la nación alemana utilizarían el término a comienzos del siglo XIX en este sentido. Notamos que la cultura hasta ese momento tiene una dimensión básicamente subjetiva, entendida como el cultivo de un individuo o como cultivo de un conjunto de individuos que forman un pueblo. Antes del siglo XVIII, este fue el único significado de la cultura. Sin embargo, poco a poco, desde una significación subjetiva de la cultura, se pasa a otra objetiva que ya se anticipa en el siglo XVIII en el ámbito francés como civilización. En realidad, la antropología es la ciencia de la cultura que, dependiendo de sus enfoques, ha tenido y tiene diferentes denominaciones. Los que vieron la ciencia de la cultura como descripción de una identidad particular, como expresión de la que lo diferencia de otros pueblos, eh, que la denominaron etnografía. Otros percibieron la ciencia de la cultura como análisis comparado a las culturas y prefirieron denominarla etnología. Y los que vieron la ciencia de la cultura como un análisis superior de todos los datos proporcionados de la observación científica acerca del ser humano llamaron a la ciencia de la cultura antropología. En este caso, el ser humano es analizado en cualquier contexto social, pero siempre comparativamente resultando como producto final de la captación científica de una cultura particular o bien la cultura humana universalmente entendida como cultura. Fue Levi Strauss quien propuso la armonización de estos términos, concibiéndolos como escalones metodológicos que permiten la construcción de la teoría antropológica. De hecho, el término cultura ha definido la antropología que hoy determinamos o denominamos social desde sus orígenes. En efecto, los primeros antropólogos a mediados del siglo XIX se valen el término cultura para definir el objetivo primordial de su trabajo. Entre los primeros antropólogos ingleses, y Taylor es un buen ejemplo, de la idea de la antropología como estudio comparado a las culturas. Entre los antropólogos se distinguen dos grandes grupos.
según el sentido que le dan al concepto de cultura. Por un lado están los llamados materialistas, que consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetivos materiales que facilitan la adaptación grupo a un entorno social, político o determinado. En este grupo se incluyen ya la tradicional definición de E. B. Taylor, que ve la cultura como como un complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a miembros de la sociedad. Por otra parte, se encuentran los denominados mentalistas, que consideraban la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Pero el concepto tayloriano de cultura se inscribe como un contexto teórico evolucionista propio del clima intelectual de la época, que en cierto sentido cancela su historicidad. En efecto, Taylor considera que la cultura está sujeta a un proceso de evolución lineal según etapas bien definidas y sustancialmente idénticas por las que tiene que pasar obligadamente todos los pueblos, aunque con ritmos y velocidades diferentes. Correspondería a Framboos, un antropólogo marcado por el historicismo alemán que brilló en los años 20 y 30 del siglo pasado, rectificar esta perspectiva evolucionista, contraponiéndose al concepto de cultura basada en el particularismo histórico. En efecto, con Voss, la cultura recupera la historia que obliga a enfatizar más bien las diferentes culturas y multiplicidad de sus imprevisibles derroteros. Es decir, frente al rígido esquema evolutivo de Taylor, Voss afirma que la pluralidad histórica irreductible de las culturas. Se puede considerar que Voss culmina el periodo fundacional de antropología cultural. A partir de aquí, la base abstracta y fase simbólica, caracterizada respectivamente por otros tantos conceptos claves como costumbres, modelos y significados. En la fase concreta se extrae de la definición de Taylor un elemento perturbador. Este son las costumbres. La cultura tiende a definirse como un conjunto de costumbres, es decir, de las formas y modos de vida que caracterizan e identifican a un pueblo. Entre los años 1930 y 1950 se instaura una fase abstracta de formulación del concepto de cultura. La atención de los antropólogos se desplaza de las costumbres a los modos de comportamiento y el concepto de la cultura se restringe, circunscribiéndose a los sistemas de valores y a los modos normativos que regulan el comportamiento de las personas pertenecientes a un mismo grupo social. En suma, la cultura se define ahora en términos de modos y pautas, parámetros o esquemas de comportamiento. En 1973 da inicio a lo que Carla Pasquinelli llama fase simbólica de la formulación del concepto de cultura. En efecto, el concepto en cuestión se reduce ahora al ámbito de lo simbólico. Se trata de un concepto restringido y especializado que permite mayor eficacia teórica. En consecuencia, la cultura se define como la telaraña de significados o más precisamente como estructuras de significación.
de significación social socialmente establecidas. En esta perspectiva, la cultura es vista como un texto descrito por lo narrativo que el antropólogo se esfuerza en interpretar, por más de que no pueda prescindir de la interpretación de los nativos. Por consiguiente, el saber del antropólogo consiste en una interpretación de interpretaciones. Dentro de la antropología cultural norteamericana, esta concepción de la cultura ha sido sometida a una cerrada crítica desconstruccionista por la llamada antropología postmoderna. Estos autores consideran que el concepto de cultura, irremediablemente ligado a la modernidad, no puede ser menos que estar implicado en la crítica de la última, corriendo con la misma suerte. El concepto de cultura como totalidad coherente, implícita o en todo complejo de Taylor y de la idea de interpretación profunda de Gretz, no sería más que una proyección. Ahora bien, dos términos que frecuentemente son confundidos entre sí son la cultura y la sociedad. Sociedad y cultura no son lo mismo. Podemos hablar de un individuo como perteneciente a una sociedad, pero no a una cultura. Una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y mantener una serie de relaciones interpersonales. La sociedad sí se nos presenta como una realidad, como algo completamente tangible. Aquí no cabe hablar de abstracciones como es el caso de la cultura, distinguiendo entre cultura y sociedad. Diremos que la cultura es un modo de vida de un pueblo y sociedad es un agregado de individuos que siguen el mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan en su propia cultura. Podemos apreciar cómo la cultura de una sociedad pertenece casi igual, sin apenas cambios, de unas generaciones a otras. Si nos preguntamos el porqué de este hecho, habremos de recurrir al término enculturación. Este término alude al aprendizaje tanto consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales en los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Todas las personas integradas en una sociedad experimentan la enculturación. La enculturación se presenta de manera compleja. Es fundamental en los primeros años de vida del individuo, en su infancia. Pues en esa época es cuando aprenden los comportamientos esenciales, el modo de comer, hablar, dormir, el aseo personal, etc. Sin embargo, este proceso no termina en la niñez, sino que se continúa en la etapa adulta del individuo. En realidad, este aprendizaje acaba con la muerte. El hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente a cualquier otra y por tanto única, es lo que los antropólogos han llamado relativismo cultural. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas y negativas, es decir, los valores del bien y del mal, y los de uso de eficacia, elementos adaptativos, son relativos en cada cultura, en su sentido más extremo. Para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extraponerse a otras culturas, pues perdería el sentido original. Un ejemplo bastante claro lo encontramos en las relaciones de poligamia. Se dan entre algunos pueblos de pastores de acuerdo a sus necesidades económicas. Sin embargo, la poligamia no cumpliría la función aplicada a un pueblo de cazadores, pues dejaría de tener ese sentido estrictamente económico. Entendemos por etnocentrismo la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar la forma poco crítica el comportamiento de la gente de acuerdo al conjunto de normas de la cultura propia. El etnocentrismo es
consustancial a la mayor parte de los individuos. Es la manera en que valoran su propia cultura por encima de la de los demás. Gracias.